Buenas, soy Oga Montes, tengo 28 años, soy de Asturias y soy actriz, dramaturga y directora de teatro. ¿Te gustaría compartir cómo es la vida para una persona transgénero no binaria que trabaja en el ámbito de las artes escénicas en tu país de residencia? ¿Cuál es la opinión pública sobre los cuerpos transgénero no binarios que trabajan en el ámbito de las artes escénicas y el entretenimiento en tu país? Vale, pues sobre cómo es ser una persona trans no binaria en el ámbito escénico en España concretamente, yo creo que es algo a día de hoy todavía muy invisible, muy invisibilizado y si es visibilizado muy de nicho. En plan, yo creo que la poca representación o la poca, más bien el poco espacio que se nos abre a las personas trans no binarias suele ser en formatos en los que se habla sobre la propia vivencia trans no binaria o sin dar una visibilidad a eso concretamente, ¿no? Como objeto de estudio, digamos a veces también quizá para legitimar ciertas programaciones de ciertos teatros o sí, ciertas programaciones o nada. Es como lo típico también de que existimos en el mes del orgullo y el resto del mes da un poco más igual. Yo creo que las personas trans no binarias dentro de las artes escénicas o del entretenimiento, cómo llegamos a las personas es de una forma anecdótica, muy cliché y muy estereotipificada, por así decirlo. Creo que todavía no hay un referente sistemático que exista sobre las personas trans no binarias, como sí que creo que existe ya con las personas transbinarias, que llevan muchas décadas y años de definición en los más media, en la opinión pública, en el entretenimiento, en el que sí que hay como unos, digamos, roles muy definidos de hombre trans, sobre todo de mujer trans, que creo que ha sido la figura más representada, por así decirlo. Pero de las personas trans no binarias yo creo que todavía se está tejiendo, tiende mucho a la androginia y se suele relacionar yo creo a veces también con una idea de indecisión, como de no posicionamiento. Entonces creo que a día de hoy la opinión que se tiene en general, así como de público general, es principalmente desconocimiento. Creo que poca gente sabe lo que es realmente y que muchas veces se entiende eso como de una forma no de una definición real humana de lo que sería ser una vivencia no binaria, no como una figura que cuestiona el género, cuestiona la norma y el sistema de género binario, sino como una moda o una forma de tener una personalidad alternativa, divergente, pero por una cuestión más egocéntrica que de identidad, no sé. Con lo cual creo que queda mucho camino todavía por hacer con las identidades no binarias en la representación. Desde tu posición como artista escénicos, ¿cómo utilizas tu cuerpo en el escenario y o en Pantalla. pantalla? Pues mira, con esto tengo un debate interno sobre cómo utilizar o cómo aparece mi vivencia no binaria, mi realidad, mi identidad en mi arte, ¿no? Tengo sí, una doble vivencia porque por un lado a mí es algo que me mueve mucho, es uno de los principales motores de mi creación. Para mí el arte y el teatro tiene que ser algo que mueva, que despierte, que sea pedagógico, que ayude a las personas tanto a aprender como a otras personas también a encontrar referentes en ello. Y a mí me mueve mucho el tratar de poder hacer un poco eso, poder ponerme en escena o poder poner algo en escena que ayude a entender la realidad de las personas trans, la realidad de las personas no binarias o directamente un cuestionamiento del género, como decíamos antes, en escena, ¿no? Utilizar el teatro como arma pedagógica en ese sentido. Pero luego está también la parte en la que a veces simplemente me gustaría ser una persona más independientemente de mi identidad y que no se me tuviera en cuenta solo exclusivamente por mi identidad no binaria o por ser una persona trans, sino que se me diera lugar o se me valoraran otras piezas o mi presencia como una persona más del gremio artístico escénico. Esto pensándolo más como intérprete que como creador, pero como creador también. Siento que es o sea, además me parece muy interesante qué tenemos que decir las personas no binarias desde nuestra vivencia no binaria en un tema que no sea la vivencia no binaria, ¿no? En el resto de temas también de la vida que también se hablan, que se tratan como el amor, la muerte, la pérdida, el crecimiento, no sé. Creo que hay otras visiones ahí muy válidas y muy todavía por dar voz. ¿Cómo entiendes la palabra discriminación?
¿Alguna vez te has sentido discriminada en ámbitos de la vida social como la educación o formación y el empleo en el ámbito de las artes escénicas por ser una persona transgénero o no Uf. binaria? Sí, me he sentido discriminado por ser una persona trans no binaria en el ámbito de las artes escénicas. No sé si tanto por mi identidad en sí, pero para mí va ligado, con lo cual digo que sí, sino por mi expresión de género y por mi forma de habitar conscientemente el mundo desde ahí. Yo sí que sentí desde el momento en el que entendí mi identidad completamente desproviste de referentes, sino teniendo que labrármelo yo por mí mismo, em, y que integré, o sea, no sé cómo decirlo, como que tomé mi identidad, me identifiqué como persona no binaria y decidí empezar a posicionarme desde ahí y habitar desde ahí, sí que he sentido que he vivido rechazo, que he vivido misoginia, que he vivido plumofobia. Y es un gris extraño, porque no siento que haya sido las mismas discriminaciones que sufría cuando era leído como hombre gay o hombre femenino. Siento que se mezcla ahí algo también un poco perverso del patriarcado entre el machismo, la misoginia, la plumofobia y la homofobia. Al final te conviertes en un cuerpo que quiere habitar ciertas realidades que no se le permiten porque se le va a leer como un hombre, pero no es un hombre, entonces no le puedes poner en posición de hombre, tampoco le vas a poner en posición de mujer, porque se leería como un hombre haciendo de mujer. Y poniendo ejemplos, pues principalmente esto, sobre todo lo he vivido en ambiente académico y profesional de la incapacidad o que no me dejaran interpretar ciertos papeles o hacer ciertas prácticas escénicas en los que a mí me apetecía hacer algo más femenino. Ya no te digo gris no binario no determinado, sino femenino directamente tipificado. No, como que no se me dejaba, igualmente se me pedía que rebajara como la pluma de mis personajes masculinos cuando no tenía nada que ver el tema de la expresión de género en ese personaje. Entonces sí, siento que he sufrido discriminación, también el tema de los pronombres, el tema de, ya en el ámbito profesional, pero no solo trabajando, sino en el ambiente social profesional, compartiendo con compañeros de trabajo y tal, pues eso, que la gente no entiende tu identidad, te dice que sí, pero realmente no saben lo que es, te tratan en masculino a veces, te dicen que eres una tía porque te tratas en femenino, no puedes pedir que te traten con el neutro porque no lo entienden, te dicen, ay, perdón, me voy a equivocar, vale, lo siento, entiéndeme, y es como, tengo que estar todo el rato haciendo esfuerzos para evitar esto, haz tú un esfuerzo también por abrir tu, no sé, tu prisma. ¿Cuándo y por qué crees que ocurrió esa discriminación? ¿Hubo momentos particulares en tu vida en los que sentiste una mayor discriminación? Sí, he sentido que hay momentos en los que esa discriminación varía y, de nuevo, vuelve a enraizar inevitablemente con dos cuestiones, con una, la del posicionamiento público y abierto como persona trans no binaria, presentándome como Uga, utilizando pronombres neutros, diciendo que soy una persona trans no binaria, que no se me trate masculino y que no se me lea como hombre. En esos momentos sí que he sentido más discriminación, discriminación no abierta y directa, de obviamente te dejo fuera y te digo que es por esto, sino creo que es más por una cuestión de que la gente no lo entiende, que no tiene por qué entenderlo, pero eso hace que les acaba haciendo que no cuenten contigo tanto. Se nota esa discriminación de cuando vivo, o sea, yo noto esa discriminación cuando vivo en el armario y digo que soy un hombre cis y ya está, y que utilizo pronombres masculinos y que me llamo Hugo, ahí sí que noto un trato más preferente. Y también en la expresión de género. Cuando mi expresión de género, que ha ido variando mucho dentro de mi vivencia, cuando tenía una expresión de género más femenina, de maquillarme todos los días, llevar ropa más asociada a mujeres, etcétera, ahí todavía sentía más misoginia en el sentido de, sentía que las personas consideraban que no tenían tanto conocimiento, me explicaban más las cosas, a pesar de yo tener una carrera y media de arte dramático, como ahí sí que eso, que notaba mucho la lectura misógina de la sociedad, de minimizar lo femenino, sí. ¿Qué tan segurch te sientes en tu lugar de trabajo? El estudio de ensayo, el escenario, el set, etcétera. ¿Y cuándo? ¿Tienes necesidades específicas que te gustaría compartir? Me siento seguro en mi trabajo, pero no estoy fuera del armario en mi trabajo. En plan, yo en mi trabajo soy Hugo, don Hugo, utilizo pronombres masculinos
Ha sido una elección propia porque es verdad que tengo la fortuna de que con este tema mi trabajo está muy al día y las personas que sí que lo saben, como mi jefe, sí que me lo ha alentado, en plan, puedes salir del armario si quieres y si algo te pasa, te vamos a cubrir. Pero igualmente no me siento, no sé si capaz a mí o no sé si siento capaz al mundo en el ámbito en el que trabajo de entender esta realidad y de querer tener que enfrentarme en el ámbito profesional a estas violencias, porque ya también me enfrento a ellas en el ámbito social. Y en el ámbito profesional artístico y escénico sí que siento que hay más apertura. Ahí sí que es un tema en el que desde el momento en el que salí del armario decidí que no iba a volver a estar en este ámbito en profesional escénico, pero igualmente sí que he sentido también que es un espacio más seguro, pero no sé si lo llegaría a llamar como seguro. En tu país de residencia o de origen, ¿alguna vez te obligaron a someterte a un tratamiento médico o psicológico para mantener el género asignado al nacer? ¿Cómo influyó esta experiencia traumática en tu desempeño escénico y o en pantalla? Pues mira, esta pregunta me encanta sobre si he vivido algún proceso de intento de conversión o de mantenerme en el molde de género asignado al nacer hombre, porque no conscientemente como el referente que tenemos de que te lleven a un sitio a terapia y que te hagan prácticas abusivas, pero yo sí que considero que el mundo en sí es una terapia de conversión constante, porque todo el rato te están mandando el mensaje de que si eres una persona trans te vas a morir, te van a pegar, vas a sufrir violencias, no es seguro mostrarte, nadie te va a entender, que es mejor para ti, incluso desde el paternalismo, pues eso, no mostrarte demasiado, no decírselo a ciertas personas, y eso al final es una terapia de conversión permanente, ¿no? Todo el rato tienes que estar haciendo el esfuerzo mental de resistir, de querer tomar esa determinación por ti mismo, y aún así, eso, desde fuera es todo ese mensaje el que recibes, el que no eres válida así, o no vas a ser suficiente así, o vas a tener que pasar por el aro en otros contextos. Entonces, diría que sí, de la misma forma que prácticamente todo el mundo a través del género lo vive. ¿Crees que la formación en artes escénicas podría mejorar la vida de las personas transgénero no binarias? Si es así, ¿de qué maneras? Sí, a mí particularmente sí. Me aportó cosas agradables y cosas desagradables, pero todas fueron en favor de mi independencia identitaria, porque pude tener delante referentes escénicos como personajes, obras, narrativas y autores que me hacían cuestionarme la norma, que me hacían pensar más allá de lo que se me imponía y que despertaban ese deseo en mí, pues, de interpretar personajes femeninos, no desde una, lo que comentaba antes, no desde una sensación o desde un lugar de travestismo, que también me parece maravilloso y divertidísimo, pero el travestismo ya lo hago todos los días en mi trabajo civil. Sino de eso, de decir, joder, hay algo dentro de mí que le llama a este personaje. Y claro que me quiero formar en artes escénicas y quiero ser capaz de hacer un Stanley Kowalski, pero también me apetece igual que me entrenen y me ayuden y enseñarme a hacer una Ifigenia o una Medea, ¿no? Que era lo que a mí más me llamaba. Entonces yo creo que es un mundo riquísimo. El mundo del teatro a mí me parece además inherentemente desprovisto de imposiciones de género en cuanto a que el teatro está para jugar, reinventar, disfrutar y sentir. Entonces es como, para mí no cabe ningún límite, por mucho que lo pueda decir un profesor o un referente institucional teatral. Yo creo que es algo que beneficia a todo el mundo en general, pero en cuanto a la vivencia de género, yo creo que sí. A mí personalmente sí que me ha servido. ¿Qué cambios son necesarios en el ámbito de las artes escénicas para crear entornos seguros y accesibles para artistas y personas transgénero no binarias? Claro, para que las artes escénicas, los espacios fueran más accesibles, seguros, tendrían que cambiar tantas cosas a mi modo de ver, empezando por el propio sistema en el que vivimos, ¿no? Como, obviamente partiendo de la base de que yo considero que el sistema que tenemos a día de hoy, capitalista, racista, colonial, etcétera, también tiene unas raíces y una formación histórica del género como invento y como herramienta de control y de sesgo poblacional al que obviamente las artes escénicas y todas las disciplinas de la vida humana no escapan. Pero dentro de este sistema, hasta que si algún día se puede cambiar o no y seamos más críticos con él, yo pienso que algo que no que se podría, sino que se tiene que hacer de forma imperiosa es
no tener ningún tipo de tolerancia con la discriminación ni con ni siquiera la no apertura al aprendizaje. Como, no sé, yo he tenido profesores en ambas carreras que al decirles que me trataran como Uga o que me trataran con pronombres femeninos, porque es como, no te voy a pedir ni siquiera que me trates en neutro porque sé que no vas a poder y se me va a hacer a mí más bola que a ti, te pido el femenino, que me digan, no tengo confianza contigo como para tratarte así, yo te voy a tratar con el nombre que me sale aquí en la lista, o yo para mí eres un hombre y ya está, que es como de... o sea, tienen que cambiar tantas cosas como que no hubiera eso. Las propias limitaciones de género, ¿no? Yo en las dos escuelas públicas de arte dramático que he estudiado he visto que en ambos, ojalá a día de hoy hayan cambiado, pero cuando yo he pasado por ambas, no se permitía a los alumnos, en muchos de los casos, estudiando interpretación, digamos, no se disponían todos los papeles independientemente del género, ¿no? Además de otras muchas circunstancias también como físico, etc. Pero para mí eso ya es algo básico, de si yo estoy aquí para aprender y explorar a nivel interpretativo, ¿por qué se me tiene que sesgar lo que tengo al alcance solo por el género que tú asumes? O una cosa en el DNI, no sé. Igual que con la edad o con otras cuestiones, no sé. Entonces sí, creo que tendría que cambiar eso, que tendría que cambiar el tema de los pronombres. Y una cosa que siempre digo como máxima es que todos los espacios se preocupen de ser inclusivos, aunque no haya una persona por la que tener en cuenta esa inclusión, que es como que no se pongan las pilas con ser transinclusivos en este tema concreto porque haya una persona trans o una persona no binaria, sino porque tiene que serlo. Ya está, y como vamos a preguntar pronombres, aunque todo el mundo sea cis y utilice sus pronombres de nacimiento, entre otras muchas cosas. ¿Puedes remontarte a tu infancia y recordar cuándo y cómo descubriste tu identidad transgénero? ¿Qué mensaje te gustaría compartir con otras personas artistas o personas que están a punto de comenzar su proceso de transición de género? Sí, me encanta esta pregunta, me parece muy tierna. Pensando en mi infancia, yo siento que siempre he sido una persona no binaria, aunque lo entendí a mis 21 años, gracias a Wikipedia, que fue todo lo que tenía a mi alcance en ese momento. Pero cuando lo leí en Wikipedia, encajó todo para mí. Yo toda la vida siempre he tenido una disidencia de género muy marcada en cuanto, ya no solo a expresión de género ni en cuanto a prácticas, sino que yo nunca he llegado a identificarme con lo que era ser un hombre, con lo que se imponía ser un hombre, ni siquiera con el espacio que afortunadamente mi madre me dejaba de su versión de ser un hombre. Era como, sí, gracias por este espacio subversivo y por no cortármelo, pero igualmente sigue habiendo algo off en mí que no encaja con esta identidad, no encaja con este binarismo. Era como que yo quería ser una niña, le decía a mi madre que eso, que quería utilizar pronombres femeninos, que quería vestirme como una niña, pero no era porque yo me sintiera una niña, esto lo entendí de mayor obviamente, sino porque era lo que a mí me apetecía, ya está, en plan como un referente estético que a mí me gustaba más que el de los chicos. Y me rayé tanto tiempo en plan, ¿seré una mujer trans? ¿Seré una mujer trans? Deconstruí toda mi transfobia en plan, tendré tanta transfobia interiorizada que no asumo que soy una mujer trans. Y cuando vi no binario en Wikipedia dije, no, no, es que está aquí, es esto, yo siempre he sido esto. Y, y como consejo para otras personas que pudieran pasar por esto, yo lo que les aconsejo es que el género es algo tan falso y tan inexistente que pueden hacer lo que les dé la gana con ello. En plan, todos los procesos son válidos, todas las etiquetas que te quieras poner son válidas y son completamente desechables cuando necesites desecharlas, pero son solamente desechables por ti. O sea, que nadie te niegue si eres o no eres o que tienes que llegar a un estándar para demostrar, tanto en lo binario como en lo no binario. No hay ninguna operación, cambio físico ni modulación de voz que te vayan a hacer más o menos lo que tú sepas que eres y cómo tú te quieras identificar. Y sí, animarles a explorar eso, a compartirlo con gente que sepa que es un espacio seguro y que tampoco tengan miedo, aunque sé que lo da, a desechar o poner distancia con la gente que no lo entienda. Porque en esto es un camino muy arduo, muy difícil y sobre todo incansable diariamente enfrentarte al mundo, pero también se encuentran unas personas y unas redes preciosas que merecen mucho la pena quedarse ahí. Sí.
y luego además también puedes acabar sirviendo de referente para otras personitas, que a mí eso también me ha pasado con una obra que hicimos sobre vivencias trans, en la que vinieron pues chavales menores y jóvenes de figuración, en la que nos dijeron unas cosas que se nos caía el alma a los pies, en plan, chavales de 13 años trans llorando, diciendo en plan, hasta que no os he conocido no pensaba que tenía la posibilidad de existir en este mundo sin problemas, y gracias a conoceros y estar aquí en los camerinos. O sea que simplemente por eso, para mí personalmente ya sirve, merece la pena. Y por ser feliz, coño.